Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chang. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. Bienvenidos a su programa Rompimiento, a través del cual estamos trayendo rompimiento de estructuras y paradigmas que te limitan a vivir en abundancia. Rompimiento es una producción de Ministerios Centro Conquista de Honduras, Centroamérica. Les saluda Cilia Salgado. Te invito a que visites nuestra página Rompimiento en el Facebook, donde podrás leer reflexiones y enseñanzas que te serán de ayuda. Escríbenos al inbox si tienes preguntas, consultas o quieres compartir tu situación con nosotros. Puedes sintonizar el canal de nuestro ministerio Centro Conquista en YouTube, donde podrás escuchar ediciones pasadas del programa. También puedes escribirnos al correo electrónico centroconquista@gmail.com o llámanos o déjanos tu mensaje al teléfono 504-9503-4253. Queremos ayudarte. Recuerda que alguna información que aquí escucharás puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Los dejo con la profeta Eva Chang en su programa Rompimiento. Buen día, amigos. Les doy la bienvenida a su programa Rompimiento. Les saluda Eva Chang. Declaro que después de escuchar este programa habrá un rompimiento en tus paradigmas y estructuras mentales a causa de los principios de la palabra. Como en todos nuestros programas, hablamos de las razones por las cuales la violencia doméstica e intrafamiliar debe ser denunciada. Pero por razón de aquellos que aún pueden estar escépticos, consideremos qué es lo que Jesús nos enseña en relación de cómo tratar a alguien que peca. En otras palabras, a alguien que nos ofende o nos daña. En Mateo 18, del 15 al 17, Jesús dice así: Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En este pasaje Jesús está hablando en relación a una persona que ofende a otra. Vamos a entender la esencia de lo que Jesús verdaderamente está diciendo. Jesús está hablando de confrontación, no de silencio. ¿Acaso entra la violencia dentro de la categoría de alguien que te ofende o te daña? Por supuesto que sí. Y este es el proceder que Jesús indicó en caso de estar siendo violentados. Esto se llama denuncia. Lo que está demostrando aquí Jesús es que debemos denunciar el maltrato, la ofensa y el daño. Denunciar es manifestar nuestra absoluta oposición a lo que no está bien y está causando daño. Sabiduría para vivir. Durante los últimos años, ella había sido la principal aportadora de provisión para su casa. A pesar que ambos tenían muy buenos trabajos e ingresos, él se gastaba su salario en cosas suntuosas y de diversión. A ella esto le estaba afectando en gran manera. Su estado de ánimo se estaba deteriorando. Pasaba irritada y se molestaba con cualquier cosa, pero nunca le dijo nada a él. Lo primero que se debe hacer en cualquier situación que te sientas que estás siendo violentado es hablar. El silencio es la gasolina de la violencia. Este es un pensamiento muy común de la gente. Mejor no digo nada. ¿Para qué complicarse? Mejor llevo la fiesta en paz. Algún día va a cambiar. No me gustan los problemas. ¿Para qué hacerlos más grandes? Si una persona es abusada y violentada, debe acudir a las instancias legales correspondientes para denunciar el maltrato. El silencio permite varias cosas. Primero, el silencio permite que la situación
empeore. Probablemente no era tan grave, pero al no decir nada, la tensión se va acumulando. Es por eso que debes aprender a decir las cosas que no te gustan y también a decir las cosas que te gustan. Aprende a decir sí o no. Esto se llama ser asertivo. Cuando guardas silencio, el agresor se siente confiado. Si la primera vez que fue violento no encontró ningún límite y consiguió lo que quería, el agresor lo va a seguir haciendo y sin duda va a aumentar la intensidad. A esto le llamamos efecto de bola de nieve. Por ejemplo, en el caso de la pareja que estábamos hablando anteriormente. Quizás pasó el primer mes que él no trajo provisión a la casa, no pagó la luz, no pagó el agua, no pagó la escuela de los niños, pero como la mujer cayó y no dijo nada, ya el segundo mes para él va a ser más fácil hacerlo. Pero si desde un inicio él hubiera encontrado oposición, aunque esto les hubiera causado algún tipo de conflicto, muy seguramente el segundo mes, la probabilidad de que esto se repitiera iba a ser menor. No debes callarte. Por lo general, la agresión o violencia en la pareja es producto de la impotencia o la ira. Sentimientos que no son ventilados, tensiones que no son tratadas. El silencio promueve esto. El silencio no permite que los asuntos sean tratados. Y como la tensión se va acumulando, llega el punto de explotar. Podemos llamarle esto el efecto de olla de presión. ¿Para qué quieres llegar a eso? Mejor hablar las cosas en su momento. Y lo peor del silencio es que cuando tú no dices que algo no te gusta, que algo está malo, o que estás siendo abusado o abusada de alguna manera, esto va a permitir que otros alrededor también hagan lo mismo. En primera instancia, tus hijos que están viendo. Ellos también lo van a repetir, sea contigo o sea ya con otra gente. Si tu marido te trata mal y no dices nada, ellos van a entender que eso es normal. Si tú insultas a tu marido en casa y le dices tonto, estúpido, tus hijos van a entender que eso está bien y van a ir a decirle tonto y estúpido a otras personas. Al no decir que algo no te gusta o al no decir que algo está mal o que te está causando daño, la situación se agrava, el agresor se siente confiado, va a llegar a un punto de explosión y los que están alrededor tuyo también van a hacer lo mismo. La pregunta aquí es entonces, ¿valdrá la pena realmente guardar silencio y no decir nada? ¿Cómo saber si estoy siendo violentado o violentada? La Biblia nos enseña que por los frutos podremos identificar cuál es la semilla que hemos plantado. Como explicamos en programas pasados, las consecuencias o frutos de la violencia, que en este caso sería la semilla, son terribles. Siempre la violencia se va a manifestar en daño directo o indirecto en las personas. Es decir, que la víctima no solamente es la que está siendo directamente agredida, sino también todos aquellos que están cerca o involucrados con esa persona. En el caso de la historia de esta mujer, que por cierto es muy común, tiene estos dos ingredientes. De parte del marido, la violencia económica porque no provee para la casa y se gasta el dinero en otra cosa. Y en el caso de ella, violencia pasiva porque guarda silencio y permite que el daño se siga propagando. En ella, los hijos y también en el marido, que al final va a ser afectado por los resultados de toda esta situación. La violencia no da buenos frutos, jamás. Cualquiera que sea el caso de violencia que usted está viviendo, lo más importante que debe hacer es no callarse. Recuerde que el silencio es la gasolina de la violencia. Su silencio aumenta la violencia. La maldad siempre va a operar en medio de las tinieblas. Las tinieblas es lo oculto. El silencio está dentro de las tinieblas. Por lo general, cualquier cosa que se guarde en secreto es porque está causando algún mal. Dios es luz y la luz ilumina todo. Jesús es verdad. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no va a andar en tinieblas, no va a andar en oscuridad, no va a andar en oculto,
sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cualquiera que sea el caso de violencia que estés viviendo, debes sacarlo a la luz, debes confrontarlo, debes denunciarlo. Si sabes que tu hijo o tu hija están siendo víctimas de violencia física, psicológica o sexual, no te quedes callada, no te quedes callado, no te quedes sin hacer nada. Al final, el hecho de no hacer nada y hacerte la desentendida o el desentendido no te va a eximir de la culpa. Por el contrario, te hace no solamente cómplice, te hace peor que el agresor, porque quien pudiendo hacer el bien no lo hace, también es culpable. Cualquier cosa que amenace o dañe la dignidad, bienestar y seguridad del ser humano va en contra de todo principio de Dios. Haciendo lo que se debe. En los grupos de apoyo de las consejerías familiares, con demasiada frecuencia, se escucha a las mujeres lamentarse por no haber dicho nada en su momento. En medio de su remordimiento, por tanto que han sufrido y perdido, dicen cosas como, ¿por qué no denuncié antes? Ahora ya es muy tarde. Si hubiera sabido antes. Ahora mis hijos me dicen que no lo hubiera hecho por ellos. Estas mujeres están llenas de remordimientos, frustradas, enojadas consigo mismas, y han perdido su dignidad, su estima. A veces también han perdido lo material y aún han llegado algunas a perder hasta sus hijos. Y terminan también perdiendo al marido, por el cual tanto habían aguantado y soportado. ¿Vale la pena? ¿Qué es lo que te detiene para denunciar? ¿Tienes miedo de quedarte sola? ¿Te preocupa cómo te vas a mantener? ¿Te preocupa quedarte sin marido? El marianismo, ese paradigma de que la mujer necesita a un marido para estar bien, está causando mucho daño. Porque no importa qué precio, con tal de mantener a un hombre en la casa. Es una realidad cruda y hasta ofensiva, pero es una realidad. La mujer destruye la paternidad, siendo permisiva y enseñando a sus hijos a hacer lo mismo. El mensaje es más directo a las mujeres, porque aunque por lo general el agresor activo es el hombre, la promotora silenciosa de esa violencia, permisiva y pasiva, es la mujer. Como ministerio hemos aprendido algunas cosas de cómo reaccionan las personas. Las personas se oponen a situaciones adversas. Es natural porque los seres humanos no fuimos creados para ser maltratados. Algo importante que hemos aprendido es que la persona se le debe atender inmediatamente que reacciona a la violencia. Es dentro de las primeras 48 horas aproximadamente que una persona va a estar consciente que tiene que hacer cambios en su vida. Si después de ese tiempo la persona no toma decisiones radicales, puede reaccionar huyendo de la situación o tapándola, ocultando su situación y acomodándose a lo que tiene. Es en ese rango de tiempo que podemos ayudar dándole lineamientos. Si no se sale de la violencia, volverá a lo mismo. El abogado y pastor Sergio Arturo Funes, quien ha identificado este ciclo, lo ha llamado el ciclo de la ola. Oposición, lineamientos y aplacamiento. La oposición es la reacción inmediata a la violencia. Los lineamientos que se pueden dar dentro de ese espectro de 24 a 48 horas. Si se acatan estos lineamientos, la persona tiene altas probabilidades de salirse del ciclo de la violencia. Y el aplacamiento. Esto es cuando la persona regresa a lo mismo, a taparlo, ocultarlo, a acomodarse o a salir huyendo. Este impacto vuelve a repetirse cuando se presenta otro episodio de violencia, el cual sin duda se va a presentar mientras el agresor no se encuentre con límites bien definidos ni consecuencias a sus acciones. Los lineamientos son como líneas de contención que evitan que las olas vuelvan a pegar en el mismo lugar. Cuando el ciclo es repetitivo, trae destrucción. Tomemos en cuenta estos lineamientos. Pongamos límites. La oposición es buena. Hablemos la verdad.
El reflejo o desplazamiento de los padres hacia los hijos causa daños irreversibles. El papá que mira en su hija la perfección de mujer, la idealiza. Dice, ella no es como las demás mujeres. Madres que miran en sus hijos varones el ideal del hombre que ellas siempre soñaron. Se apropian de ellos. En ambas situaciones se crea lo que se conoce como incesto emocional. Este término molesta e incomoda a la gente, pero es una realidad. Como no pudieron encontrar al hombre o a la mujer perfecta, los padres miran en aquel bebé la oportunidad de poder formar a ese ideal, olvidando que ese bebé es una persona con identidad y criterio propio. Esta es de las más crueles violencias. La sociedad está llena de niños grandes porque nunca se les permitió desarrollarse. El reflejo de los padres hacia los hijos causa daños irreversibles. Nos preparamos profesionalmente para la vida, pero no nos preparamos para el matrimonio ni para ser padres. Se convierte en papá o mamá cualquier persona y le transmiten a sus hijos sus desórdenes, frustraciones, anhelos, miedos, malos pensamientos, iniquidades, etc. Padres que se convirtieron en padres por puro accidente. Y este hijo se vuelve un estorbo y una vergüenza. Madres que solo tienen hijos para cumplir con un rol de mujer. Personas inmaduras que no han lidiado con sus propias frustraciones y desórdenes se convierten en papá y mamá y no saben cómo formar a esa pequeña persona. Si se denuncia a un padre, el malo es el hijo, porque ¿cómo denunció a su papá? Y no digamos si denuncia a la mamá. El marianismo enseña que a papá y a mamá hay que aguantarles de todo, solo por ser padres. Que debemos de estar agradecidos porque nos dieron la vida. También nos dice que tenemos que estar agradecidos porque ellos nos mantuvieron. Cuando un papá utiliza su posición de padre para decirle a un hijo que le tiene que aguantar todo, eso es abuso de autoridad. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres. Pero si seguimos leyendo el verso 4 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, nos encontramos con la contraparte. Los padres deben tratar también a los hijos con honra. Los padres deben disciplinar a los hijos y no provocarlos a ira. El problema con la sujeción y la paternidad es que se exige lo que no se da. El que tiene la posición de autoridad, en este caso el padre, y ojo, no es lo mismo estar en posición de autoridad que estar ejerciendo autoridad. Por lo general, el padre exige sujeción, pero sin hacerse responsable de sus obligaciones como progenitores. Hasta pretendemos que los hijos nos tienen que amar solo porque somos los papás. Esta enseñanza mariana es la misma que exige a la mujer sujeción, aunque no se le esté cuidando, amando y guiando. En el caso de los hijos, el problema se vuelve más grande porque llega a manos de gente irresponsable el cuidado de una persona que necesita amor y necesita sentirse seguro. Esta persona necesita ser formado, orientado e influenciado. Ese niño crece con graves problemas y debilidades. Los efectos se multiplican a través de él en la sociedad y en su propia familia. Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades y problemas. Pero vale la pena esforzarnos para formar a nuestros hijos de la mejor manera, enseñarles a amar a Dios y a ser responsables. Como padres, debemos evitar el incesto emocional con nuestros hijos y debemos evitar ese abuso de autoridad. Ellos son personas que simplemente han sido puestos a nuestro cargo para que los podamos formar, orientar e influenciar. No nos pertenecen y se merecen todo nuestro respeto. Juntos de la mano. Amigos y amigas, les saluda Cilia Salgado. En este segmento, la profeta Eva Chan responderá a algunas preguntas que con frecuencia nos hacen en nuestros enlaces. Una de las más frecuentes es ¿por qué en una situación de violencia no es suficiente orar y esperar en Dios? El poder de la oración es indiscutible.
Pero al orar, necesitamos hacerlo conociendo al Dios a quien estamos orando. Primero, Dios es un Dios justo. Para que pueda existir la paz, primero debe haber justicia. Segundo, lo más importante para Dios es la dignidad de cada persona, por lo que Él no está de acuerdo con ninguna acción que cause daño a nadie. Tercero, los efectos de la violencia son terribles, los inmediatos, pero aún peor los que son a largo plazo. Entonces, ora para que la situación cambie, pero mientras tanto debes actuar. Pon un alto a aquello que te está dañando. Profeta, la religión y la sociedad nos han enseñado que la mujer es la víctima. Pero una de las preguntas que ha surgido es ¿por qué nosotros enseñamos que la mujer es la más violenta? Uno de los conceptos erróneos que sobre todo la religión ha enseñado y que la sociedad ha aceptado como correcta es que el matrimonio está por encima del bienestar de los individuos mismos, del hombre, de la mujer y de los hijos. Entonces, esta concepción o este concepto enseña una actitud pasiva y permisiva de la mujer, la cual, a pesar de que está siendo violentada, póngale usted que con gritos, con golpes, está siendo abusada económicamente porque quizás no recibe la provisión que tiene que recibir, etc., ella se calla y no dice nada, todo lo aguanta. Pero a la par está murmurando, está sufriendo, pero no hace nada por terminar con ese asunto que le está causando daño. ¿Por qué lo hace? En la mayor parte de las situaciones es porque la mujer tiene mucho temor, ¿verdad? Porque le va a hacer falta las finanzas, porque no va a tener dónde ir a vivir, porque no va a tener la seguridad de estar viviendo con un hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted se pone en una situación donde alguien está dañando a otra persona, pero usted está simplemente siendo receptor, está simplemente recibiendo aquello, el más violento es usted, porque no le pone alto al agresor, no dice nada, pero aparte de eso, está permitiendo que lo violenten a usted y aparte de eso está permitiendo que esa violencia se multiplique en las personas que por lo general son los hijos, están viendo. Entonces, la mujer se convierte en un multiplicador de lo que ella está recibiendo, al no detenerlo, al aceptarlo y al hacerlo ver como que es correcto. Profeta, ¿por qué enseñamos que se debe denunciar ante la autoridad competente si la Biblia enseña que los cristianos deben juzgar sus asuntos entre ellos mismos? Para poder dar respuesta a esta pregunta, necesitamos tener en mente dos principios que nos enseña la Biblia. Primero, el que ya se está mencionando, que debemos de tratar los asuntos entre nosotros mismos. Segundo, la Biblia nos enseña que debemos someternos a nuestras autoridades. Esto quiere decir que debemos sujetarnos a las leyes establecidas en nuestro país. En Honduras, la ley contempla dos diferentes tipos de casos, los civiles y los penales. Los casos penales, también conocidos como delitos, son aquellas ofensas que se hacen en contra del Estado y son perseguidos por el Estado. Por otro lado, los casos civiles son típicamente disputas entre individuos respecto a responsabilidades que se deben el uno al otro. Entonces, cuando entendemos estos dos principios de la Biblia, los asuntos que podemos juzgar entre cristianos son los civiles. Los delitos deben ser juzgados por las autoridades competentes. La violencia doméstica, la violencia intrafamiliar son delitos contra el Estado y la sociedad. Si usted no los denuncia, usted se convierte en cómplice. Gracias, profeta, por los principios que ha compartido el día de hoy. Queremos agradecer también a la audiencia que nos ha escrito y han tenido la confianza de compartir su caso con nosotros. Hemos llegado al final de este programa. Estamos en toda la disposición para servirles. Edición de Rompimiento. Gracias. Si quieres más información, necesitas ayuda o quieres compartir tu situación con nosotros, visita nuestra página de Facebook, escríbenos al inbox o a nuestro correo electrónico centroconquista@gmail.com. Pueden visitar nuestro canal Centro Conquista en el YouTube para escuchar otras ediciones del programa. También puedes llamarnos o enviarnos tu mensaje de texto o escribirnos al WhatsApp a los teléfonos 504-9641-4305 o al 504-9503
4253. Espero que las palabras que hoy escuchaste traigan un cambio en tu forma de pensar y de vivir. Que Dios te dé sabiduría y entendimiento. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerios Centro Conquista.